es el momento como para decir, bueno, estos errores tienen que quedar atrás ahorita, que hoy más que nunca el Caracas sabe a qué apunta como proyecto, el Caracas sabe más que nunca que la cantera es fundamental, que cuando revisas más del 70-80% de la plantilla viene de sus categorías menores, creo que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, charla de café, no programada, pero que surge en una ocasión tan especial como la que ha sido viajar a Rosario para ver al Caracas Fútbol Club en Copa Libertadores, aparte de que, como saben, obviamente hemos estado viendo a la selección en el torneo Canteras de América. Pero Henry Meléndez, técnico de canteras, lo voy a decir a lo mejor un poco desordenado, Henry, pero ha estado con La Guaira, ha estado con Atlético Venezuela, ha estado con las canteras de esos equipos, ha sido coordinador de las menores en el Caracas. Tú me corriges si algún dato lo doy mal. Estuviste con José Hernández en el Atlético Venezuela, creo que estuviste en la selección también. La selección también. Has estado en el Caracas ya en alguna oportunidad, volviste al Caracas. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación que se generó así por este encuentro que hemos tenido aquí en Rosario. Primero, ¿y cómo te llega ese reto? 39 años de edad, pero con un recorrido largo como técnico. Y ahora frente a un reto bastante interesante, porque además se te tocó Copa Libertadores en medio de lo que es un Caracas al cual la gente le exige resultados. ¿Cómo manejar un equipo grande del país que necesita resultados, pero que a la vez necesita ser construido para poder acercarse a esos resultados? Primero que nada, agradecerte por esta oportunidad de charlar de fútbol. Siempre lo he dicho que nos falta muchísimo por hablar, esos espacios como este donde puedas hablar un poco de lo que incluso como proyecto de club hoy tenemos. Creo que más allá de reconstruir un equipo, creo que es buscar en el momento, en este momento, con Copa Libertadores de por medio o con la Liga como estábamos en la fase final, terminar de darle forma a lo que es el proyecto hoy del Caracas. Yo creo que hoy más que nunca el Caracas sabe a qué apunta como proyecto, el Caracas sabe más que nunca que la cantera es fundamental. Creo que llega una cama de jugadores que empieza a ser protagonistas. Hoy se ve, cuando revisas más del 70-80% de la plantilla viene de sus categorías menores, creo que es ese punto de inflexión donde dices, bueno, es el momento donde el Caracas está apuntando de manera integral a su proyecto. Y creo que el reto es ese, el reto es no solamente saber convivir con este proyecto, que tienes que hacerlo tuyo, que tienes que entenderlo, si no, no hay forma de enfrentarlo, pero además sabiendo que lo haces en una institución ganadora. Entonces tienes que empezar a convivir o a exigir a esos chamos también que son formados, porque también desde la formación puedes formar ganando. Creo que es un ADN que en el Caracas se da, y cuando tú estás en esa participación desde la formación, cuando diriges reserva, porque me tocó dirigir reserva en el 2019 y acá también, volví en otro rol, me tocó asumir un interinato hace un par de años, vuelves otra vez al primer equipo, estás consciente de que tienes que ganar. Estás consciente que tienes que ganar porque así la solidez del club se mantiene, el estar en copas internacionales nuevamente, la venta de jugadores, al final es ese ADN que como club te exige, y creo que en la etapa donde más puro se hace el proyecto del Caracas, apuntar a los jóvenes, apuntar a los chamos, no por una terquedad de sus dueños, no porque el Caracas no quiera seguir ganando, sino que creo que es un proyecto firme, es un proyecto que además tiene base, es un proyecto que quienes hemos construido desde abajo, porque me hago partícipe de esa construcción desde las menores, estamos convencidos de que tiene que ser el camino, y quizá hoy cuesta un poco caro porque te toca enfrentar Copa Internacional con jugadores que vienen a vivir su primera experiencia en ella, pero consciente de que la evolución tiene que venir de inmediato después de todo esto y alcanzar los lugares que tienes que alcanzar. No te toca fácil porque ya venían arrastrando una cantidad de resultados negativos sin ganar. Llevas, creo que son 7 partidos, tampoco lo has logrado. Y es muy difícil decirle a la gente, y la gente, si uno lo critica porque uno empieza a hablar de las cosas que hay detrás, porque tú puedes fijarte, bueno, en el resultado, ok, pero en este momento, en la etapa del Caracas, se está construyendo algo distinto para alcanzar ese resultado, pero en medio, no de una pretemporada. O sea, la pretemporada tuya te agarró en medio de una Copa Libertadores donde ya se estaba mal, en medio de una temporada donde ya se estaba mal, y es difícil que el fanático, lógicamente, con ese deseo de ganar, pueda tener paciencia para esperar. Sin embargo, hay que insistir yo creo que
por lo menos de mi lado está esa insistencia en tratar de que la gente vea un poquito, o sea, cómo estaba jugando el Caracas, cómo viene jugando, los cambios profundos que has hecho, digamos la sacudida que has hecho en la plantilla, y sobre todo me gustaría que nos hablaras de lo que hay detrás de tu idea del juego, o sea, ¿qué diagnóstico me puedes compartir o nos puedes compartir del Caracas que tú tomas, a pesar de que ya tú lo conocías porque estabas, pero pasar a la plantilla y dirigirla ya es otra cosa? Y cómo hace ese chip para que el Caracas empiece a mostrar algo y que la gente pueda entender que más allá del resultado, si realmente está pasando algo dentro de una plantilla que está funcionando distinto y cómo está funcionando. Sí, lo primero, más allá de entender incluso las individualidades que por allí podías tener, tenías que tener muy claro las características principales de la plantilla. Es juventud, es mucho ímpetu, es saber controlar eso, es saber convivir con el error, de qué manera tienes que ser lo suficientemente exigente para corregirlo, pero a la vez flexible para que el error tenga cabida, porque al final el chamo va a crecer de esa manera cuando hablo de los más jóvenes. Pero dentro de esta plantilla sabes que la inmediatez siempre tiene que estar en cuanto a resultados, porque afuera se te exige, a lo interno también el club lo necesita. Entonces lo primero era tener claro cuál era la característica del grupo, la juventud, la dinámica que te podía dar. Por allí mucha gente podía pensar que a lo mejor incluso si íbamos a lo táctico esa línea de 3 o iba a tender a hacer algo defensivo, todo lo contrario, buscamos quizá una solidez en una zona de la cancha donde nos permitiera justamente de ahí en adelante aprovechar la dinámica y el ímpetu de los chamos puesto por puesto. Entonces creo que el punto de partida era ese, saber que las características de la plantilla te iban a permitir también desarrollar cosas a nivel de juego. A nivel de juego sí, tener volumen en ataque, por allí ese mismo volumen en ataque nos pasó en el juego de ayer, quizás por momentos podíamos quedar expuestos, pero era justamente aprovechando esa virtud que tienen volantes como Ortega, que sabes que va a pisar del área contraria, atacantes que son muy verticales como el caso de Chenique. Entonces si empiezas a nombrar las características de los jugadores que hoy tienes, más allá de su juventud, jugadores que te dan mucho dinamismo, que te dan mucha verticalidad, que te dan incluso a veces, y tienen que madurarlo, a veces falta una pausa, pero bueno, como en el momento a lo mejor de que tengan esa pausa porque están en ese proceso de crecimiento, es como aprovechar justamente esa velocidad que tienen en el juego, los lleva a equivocarse, es lógico, sobre esa velocidad el error quizá aparece más, es donde empezamos nosotros a manejar tiempo de juego con ellos, a hacerlos madurar. Vuelvo y repito, el contexto ideal quizá para madurar no es la Copa, pero nos tocó así y tenemos que buscar de qué manera competimos. Tenemos la intención de ganar porque todos lo tenemos. Creo que los dos partidos locales que hicimos, tanto con Rosario como Peñarol, así lo mostraron. Incluso me atrevo a decir que el partido de ayer por momentos así fue, y al final es convivir con eso, saber que la Copa quizá no es el contexto ideal para ese tipo de cosas, pero es en el que estamos y tenemos que enfrentarlo de esa manera. Es que los primeros 15 minutos contra Peñarol en Montevideo, cuando yo estaba viendo el partido y le estoy contando a la gente, yo, mira, este partido promete algo. Llega el gol y el equipo cae, ¿no? Reacción muy distinta luego en Caracas cuando les hacen el gol, también en Copa Libertadores, pero el equipo se mantiene ahí. Ya había un cambio en la mentalidad, ¿no? El fanático tampoco no puede verlo como que no saben y tal, porque hay un fanático que le gusta el fútbol, que sabe, que ve lo que está pasando. Pero ahí en el medio de ese trayecto de lo que significa rearmar eso, aparece lo que mencionas ahora, que es el error. El error de repente por desatenciones, de repente por decisiones en el momento, una duda que te lleva a cometer un tropiezo o a cometer una falta dolorosa como la de ayer que abrió el marcador. ¿Cómo manejas el error? Justamente quiero que focalices ahí. ¿Cómo manejas el error y la respuesta de los jugadores ante esa situación? Sin duda alguna la firmeza tiene que estar. También tú entiendes o empiezas a conocer, cada jugador tiene una forma a la que se le tiene que llegar. Sobre todo cuando conoces a la gran cantidad de la plantilla de hace mucho tiempo, sobre todo sabes cómo llegarle a cada uno, sabes cómo transmitirle inclusive no solamente los aciertos sino las correcciones. La firmeza tiene que estar, pero enseguida la firmeza tiene que estar el cómo corregirlo. Ayer de hecho en rueda de prensa tú le preguntas a René cuál era o cuál fue la corrección nuestra en el entretiempo para simplemente salir con otro ímpetu en el segundo tiempo, y fue corregir lo que se venía haciendo mal, pero enseguida no replantear sino reafirmar cosas que teníamos que seguir haciendo, que se venían haciendo bien, algunas que no se venían haciendo, y mejorar otras que por ahí quizás nos podían dar un mejor segundo tiempo, y así ha sido todo este trayecto. Es saber que
que íbamos a estar expuestos sobre todo a un torneo donde el error se magnifica, porque la Copa Libertadores es así. Y donde el rival también tiene un oficio. Y por eso se magnifica el error. A lo mejor ese mismo error que se comete en el partido de ayer en la liga, lo cometes y puede pasar porque no afecta en el marcador y pasa por debajo de mesa y nosotros lo corregimos de otra manera porque quizá no fue tan trascendente, pero en este momento es trascendente. Entonces, aprender incluso de que el momento que tiene que vivir el Caracas de aquí en adelante tiene que ser tan importante que nos tiene que servir de eso esta Copa. Nosotros tenemos que minimizar el margen de error de aquí a diciembre. ¿Por qué? Porque nuestra clausura tiene que ser otro, porque nuestro torneo local tiene que ser muy importante, porque la participación en Copa Internacional el próximo año para el club sabemos que es casi una obligación, por lo que como instituciones de que se autosostiene. Entonces creo que es buscar dentro de todo lo difícil que es asumir en este tipo de momentos o resultados donde no te acompañas en la Copa o no acompañas siempre quizá el potencial del grupo, porque no puedo dudar de que el grupo está funcionando a tope. Por ahí las desatenciones y los errores es porque inexperiencias, primera vez. Ayer, ejemplo, Daniel Padilla, que era el volante 5 del primer partido que juega en Copa Libertadores, y hace un buen partido. Después sabemos que faltan cosas, pero bueno, eso lo tiene que ir ganando. Entonces es el momento como para decir, bueno, estos errores tienen que quedar atrás ahorita, cómo crecemos, cómo los mejoramos. Así son todas nuestras charlas, así son todos nuestros entrenamientos, ayudando al jugador desde el videoanálisis, de mostrarse el mismo cómo se tiene que ver, cómo se debe ver, qué hizo bien y qué hizo mal. Entonces no solamente la firmeza de corregir el error, sino cómo lo corregimos. Y en eso apuntamos, un grupo que tiene un margen de crecimiento alto, pero ese margen de crecimiento tiene que ir minimizando el error semana a semana, sin duda alguna. Tú también te estás entrenando en Copa Libertadores. Sí, en Copa Libertadores profesional, sí, en sub-20 estaban 2. Exacto, en sub-20, pero en profesional es nuevo este paso en tu carrera. Sin embargo, yo tenía un debate ayer sobre cómo saliste a jugar el partido y cómo estás saliendo en todos estos partidos. Salías con 3, digamos, centrales y tu 2 carrileros. Y entonces estaba el debate era, no, que sale defensivo a protegerse. Yo, mira, en mi opinión no. En mi opinión sale a buscar el partido, claro, retroceder con 5 para poder aguantar cuando el rival tenga la pelota, que se supone que iba a proponer, es local, es todo lo que sabemos. Pero no era con la idea de estar atrás esperando al rival. Corrígeme si me equivoco. Tú saliste a proponer y estás saliendo siempre a proponer, no te está importando el rival, sino que estás tratando de poner las piezas. Háblanos un poco de eso, para salir a buscar los partidos. Sin duda alguna, por eso yo hablo de una línea de 3. Es una línea de 3 que me da equilibrio, seguramente, sobre todo cuando estamos en posición de ataque, que me hace proteger una zona central que en el arranque de cuando nosotros tomamos el equipo protegido. Perdíamos muchas pelotas en situaciones de centro, entonces para ir a buscar esa solidez en zona defensiva con los 3 centrales, la logramos. Por allí logramos partidos seguidos donde defensivamente fuimos más correctos, eso nos permitía ser más agresivos y más confiados también de ahí en adelante. Después nuestros carrileros arman una línea de 5 que hicieron un bloque bajo, por supuesto, porque ahí nos los pide. Armamos muchas veces un 5-4, un 5-3 en zonas de bloque más bajo, pero de ahí en adelante, de hecho, muchas veces las propuestas de nosotros son que nuestros carrileros salten a presionar a sus laterales, que nuestros carrileros, inclusive ayer pasó, Casiani terminaba un centro y René era quien lo recibía dentro del área. Sí. Es hablar de una propuesta defensiva, más bien es a veces es como arriesgada y nosotros lo sabemos y lo asumimos, porque cuando te das cuenta de que los chamos están creyendo en lo que tú le dices, tienes que tú también saber asumir el riesgo con ellos, cortarles ahí, por yo proteger un resultado, y si vamos a perder por poco, por más, es cortarle esa evolución que tienen que vivir esos chamos ahora y es el momento, sobre todo si queremos terminar con un torneo como el tenemos que terminar este año. Entonces es todo lo contrario, estamos teniendo planes de partido donde no salimos a guardarnos, donde estamos buscando presionar, inclusive de manera bien ordenada y en sitios específicos de la cancha, pero estamos buscando saltar a presionar. El partido de ayer, de hecho, era un partido donde nuestros carrileros tenían una simetría, el carrilero por derecha, que era Casiani, tenía que estar más retrocedido, pero porque su extremo izquierdo, que era parte de peligroso, siempre quedaba fijándote en amplitud. René al revés, René saltaba un poco más a presionar incluso su lateral, por ahí corríamos la línea de 3, al final terminabas defendiendo con 4. Sí. René no solamente te hace juego por banda, sino que te termina como un volante haciéndote juego interior. Entonces incluso todo este caos... Eso te iba a preguntar, René de repente lo vi por carril interno, sí, y haciendo diagonales desde la mitad de la cancha. ¿Sí? Sobre todo cuando tiene por delante jugadores como Dani, que Dani tiene la capacidad, hablo de Dani o de Cheni, que tiene la capacidad de jugar por dentro hacia la banda. Es un poquito alternar justamente esos carriles. Si nuestro interior tiene capacidad de jugar a banda y en ese momento lo hace, que él sea quien dé ese volumen interior, que para nosotros es importante. Terminamos jugando con 4 o 5 jugadores, si sumamos al punta, ayer Pernía,
en zonas interiores que nos tienen que dar un poquito más de manejo, de control. De hecho, así llega el gol, así llegan algunas situaciones importantes que hemos tenido, porque creas un volumen importante. Las zonas interiores hoy en el fútbol, sin duda alguna, si las ganas, tienes una gran parte del partido a tu favor. Entonces, hacer énfasis en eso, que las bandas no sirvan para desbordes y quizá otra vez terminar adentro. Entonces, no es para guardarnos, todo lo contrario, es al revés, es tener quizá una solidez que nos permita hacer lo suficientemente de atrás hacia adelante agresivos para poder, dentro de nuestras capacidades, porque al final también tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades o nuestras oportunidades de mejora, ser lo más no agresivo, pero sí lo más parecido a lo que nosotros podríamos mostrar en nuestro torneo local y dentro de nuestro máximo potencial como equipo. Esa desfachatez que tuvo Rivas, que además fue algo muy sincronizado entre ellos, porque Rivas pisa la pelota, hace mover a todo el colectivo hacia un lado y a la vez está pasando por detrás de Echenique. ¿Qué manejas tú con los muchachos? O sea, ¿cuál es el mensaje en cuanto a la libertad individual que pueden tomar de decisiones en algún momento? O estar rigurosamente en un esquema. ¿Cómo manejas ese balance? Porque ayer ellos, cuando entraron al final, se vieron con esa libertad de acción y esa confianza de buscar cosas en un escenario que cualquier chamo de 19, 20 años o 21 en este caso no es capaz de hacer. Sí. Cuando nosotros trabajamos el día a día, trabajamos no para encerrar al jugador, todo lo contrario, es para demostrarle o mostrarle al jugador quizás en qué espacio se puede jugar el siguiente partido, de qué manera se puede jugar el siguiente partido, donde ellos pueden hacer quizá tener más libertad, donde ellos van a recibir. Ayer, de hecho, esa opción de goles es algo bastante trabajado dentro de esta dinámica que estamos nosotros buscando, donde los interiores uno desciende y el otro enseguida va y busca espacios un poco más profundos, ese desdoble que se ve de Echenique a la espalda de Armando, donde ellos mismos primero se juntan, donde buscamos justamente a partir de hacer largo a su defensa crear espacios entre volantes y línea defensiva para ir recibir nosotros e ir ya contra su línea defensiva aprovechando la velocidad. Pero después, más de eso, de mostrarles dónde hay espacios, de mostrarles dónde debemos quizás jugar el partido de cierta manera, ya después es la decisión de ellos. Nosotros le abrimos la oportunidad, sobre todo un equipo como este, tienes que abrírsela a que se desenvuelvan, a que sean ellos, porque si yo limito el funcionar de estos chamos, creo que los resultados serían aún peor. Cortarles ese tema que a veces se llama confianza. La confianza está en ellos, está en cómo ellos se desenvuelven, pero tengo que yo permitirles a ellos hacer cosas. Y es lógico que a lo mejor vas a ver a Armando haciendo ese tipo de cosas, Echenique, a lo mejor a Padilla no, Padilla es más de jugar a dos toques. Entonces cada quien que entienda dentro de sus características y el contexto del juego cómo desenvolverse y tener la libertad para hacer eso. También eso te lleva a veces a que ellos interpreten mal. El ejemplo de Zulbarán en el partido de ayer, a lo mejor hace un drible en una zona donde no tenía que hacerlo, teniendo un pase, pero es eso, tienes que convivir con eso, porque así como lo hace él en esa zona y se equivoca, Armando lo hace en la zona correcta y lo acierta. Si lo cortas, capaz entonces cortas en ambas zonas y es donde ellos tienen que empezar a crecer, a madurar, y ahí uno tiene que ser ese que los acompañe a crecer, saber que eso se condena, porque se condena, la Copa te lo condena, y de manera cara. Entonces, pero a la vez tienes que ser quien le dé el espaldarazo, así, bueno, mira, ya sabes que acá no se hace, pero no dejes de hacerlo. Ahora, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a llevar a ejecutar? Es donde tienes que empezar a determinar. La libertad tiene que estar para que ellos sean lo más propios posible. Mira, voy a ver el reloj no porque quiera terminar, sino porque sé que... bueno, todavía tenemos un poquito. Porque ya están por irse a Caracas. Viaje largo. Mira, hay un tema que nos preocupa a todos. Seguro te preocupa a ti, pero quería saber tu visión. Y me refiero a la competitividad que tenemos los equipos venezolanos. El Caracas con Táchira, con Metropolitanos y con Rayo han tenido quizás una, si no la peor temporada que se puede tener en competiciones internacionales, cosa que tiene a todo el mundo lógicamente preocupado. ¿Dónde está el tema de la competitividad? ¿Qué se puede hacer ahí? Porque ya el año que viene van a ser los mismos equipos. Estamos en una dinámica que pareciera que nos está alejando del resto del continente. ¿Dónde ves tú el foco? ¿Dónde hay que poner el foco para regresar a tener un fútbol que, si bien es cierto, nunca ha brillado en competiciones internacionales, pero ha competido? ¿Cómo regresar por esa senda que se empieza a alejar bastante de equipo? Ya la gente compara, bueno, mira dónde está Bolivia y tal, independientemente de que a lo mejor sea una cosa puntual o no,
Pero ¿cómo lo ves tú, que estás inmerso en medio de esto? Sí, comparar sin duda alguna la liga con lo que es la Copa es una distancia bastante larga. Sabemos que no tenemos quizás, si hablamos a nivel general del nivel de juego, a nivel de ritmo, a nivel de propuestas, a nivel de cómo incluso se manejan los partidos. Y cuando hablo, no solamente lo hago desde el juego, lo hago desde el tipo de arbitraje, de todo lo que somos responsables, pero después cada quien desde su sector tenemos que ver cómo lo atacamos nosotros como entrenadores y después nosotros como Caracas, cómo enfocamos a que eso no nos pase. Y es donde tiene que empezar a ser muy partícipe el cómo tiene que estar orientado en nuestro fútbol venezolano, a dónde tiene que apuntar, a dónde tiene que de verdad, como liga más que como clubes, ver de qué manera evolucionamos. La competitividad interna tiene que subir, se está logrando quizás en las categorías menores, quizás eso va a llevar tiempo para que se transmita, porque por supuesto es un tema de que no es a mediano o corto plazo, va a llevar tiempo para que lo que hoy se busca con seis categorías compitiendo en categorías menores, de la manera que se está haciendo, lleve ese resultado a primera división, pero hoy de manera inmediata creo que tenemos que, desde incluso el tipo de arbitraje que se empieza a dictar en nuestro fútbol, desde cómo nosotros como entrenadores también empezamos a evolucionar, porque somos los primeros responsables de que eso pase, de cómo nosotros perdemos un poco el miedo a simplemente a perder, porque muchas veces en nuestra liga se puede ver eso, sí. Y lo autocritico yo como entrenador, no estoy criticando a otros, no, critico a mi gremio, a lo que yo pertenezco. Ese miedo a perder que hoy por hoy nos puede servir en la liga, pero ya te das cuenta que no te sirve en el contexto internacional. Entonces creo que son muchas aristas que hoy tenemos que buscar atacar, porque lo que se está esperando que a largo plazo pase, que es como nosotros evolucionamos desde abajo, desde la base, se va a dar, pero en la inmediatez somos nosotros en primera división como somos responsables, desde cómo incluso garantizamos que las competencias o los formatos de torneo nos lleven a mejorar los niveles de exigencia, que cuidemos incluso un poco. Me lo comentaba la gente de Rosario en el primer partido y me lo comentaban como un poco sorprendidos de por qué a nosotros en la liga no nos cuidaban cuando todavía jugábamos un partido con Carabobo en aquel momento, de que incluso los tiempos de descanso del partido de la Copa y de la liga fueran más. Le pasó ahorita a Metro. Exactamente, que jugaron jueves y sábado. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a cuidarnos todos, no es cuidar al Caracas, no es cuidar a Metropolitano, no, es cuidarnos como liga. Claro. Por eso hablo de que no hay un responsable, sino todos somos responsables y de qué manera nosotros cuidamos eso. El papel que hagamos nosotros a nivel internacional afecta al fútbol venezolano, queramos o no. O sea, no es que Caracas pierde, es que aquel gana, que no, es como fútbol venezolano, todos somos capaces de dar la cara de lo que es nuestra liga. Al final somos nosotros la imagen de lo que es nuestra liga. Sí, y está el círculo vicioso de que todos tienen que elevar, porque a lo mejor el Caracas, ponte, se sale el próximo semestre, pero en un espacio competitivo de un ritmo que no te va a alcanzar después para la siguiente Copa. Entonces, es un tema difícil y tiene mucho sentido lo que dices de que debe ser, tiene que ser o sea, hay que cambiar la dinámica como se está compitiendo y ver un poco más afuera. Y creo que es importantísimo eso que dice, hay que ser autocrítico, ¿no? Porque en el día que uno cree que está haciendo las cosas bien, te asientas ahí y se acabó. Para ir terminando, Henry, sabemos que, lógicamente, en un principio llegas como un interinato, pero tú formas parte del club y estás construyendo. Este objetivo de construir esto hasta que se acabe este semestre, de cara al semestre que viene y lo que viene a continuación, arrastra también una cantidad de jugadores que quizás no hemos visto. Hoy estuvimos viendo el partido de la selección y están 3 de los muchachos de ustedes ahí. ¿Qué viene ahí en esa camada del Caracas que puede complementar y también elevar el nivel de competitividad interno en una plantilla que quizás le falta un gran referente, un par de grandes referentes que muchas veces lo ha tenido y esta vez no lo tiene? Sí, empiezo quizá por lo último, ser consciente de que quizá, y está en proyecto hacerlo, quizá tener alguna incorporación importante que a nivel de jerarquía, no porque te falte en el equipo, sino que necesitas un poco más, porque sí, al final eso te va a dar el equilibrio con esa juventud, tener más líderes que te permitan marcar el camino a los que vienen de abajo, a los que están al lado de ellos, que hoy quizá no han vivido ni la mitad de lo que ellos han vivido.
eso está en proyecto, se está estudiando porque sí necesitamos quizás en algunos lugares muy puntuales ver de qué manera inclusive acompañamos mejor a los chamos, porque al final no es lo mismo esos mismos chamos que hoy viste jugando con la selección, un Marco Morillo a lo mejor acompañado de un jugador de más experiencia que lo pueda guiar, que le pueda dar un mensaje no solamente el día del partido, sino en el día a día, a quien sea otro de su edad o de 2 años de diferencia de quien tenga que aprender, porque los dos van a estar quizás en un proceso muy cercano. Entonces hoy quizás es ser consciente de eso, de que sí, se está evaluando esa situación de poder incorporar a alguien que nos permita dar un poco más de equilibrio en la plantilla y después ser garantes de que estamos en una institución, de que está muy clara el proyecto que tiene, una institución que no es que apunta a los chavos porque no le importe ganar, ¿no? Entiende que hoy como club creo que es la forma, junto a la Copa Internacional, la venta de jugadores es la única que te da solidez. Sí. Y la solidez tiene que ser la base para que después seamos el Caracas que todo el mundo quiere que sea y que tiene que ser. El Caracas ganador, el Caracas que tiene que estar en los primeros lugares, que tiene que salir a Copa Internacional y verse con otra cara. Pero así como te hablaba de la liga, que va a llevar tiempo para que justamente esas categorías menores pasen a mostrarse arriba, hoy quizá estamos en ese proceso final donde las categorías menores empiezan a ser determinantes. Hoy por volumen lo son. Sí. Entonces es como nosotros llevamos ese proceso para utilizar a los chamos en el momento justo, no es colocar a chamos por colocarlo. Paella estuvo convocado los 2 anteriores y no jugó. En este partido era necesario usarlo, sobre todo porque Blessing no pudo viajar por tema de visa, estuvo Paella y Paella te responde. Entonces saber cuándo utilizar a los chamos, no exponerlos, al revés, es colocarlos en el momento en el que ellos se vean beneficiados y que te ayuden también a ti en el primer equipo. Creo que no es nada más colocar un chamo por colocarlo y que tú apoyes el proyecto del club desde eso, porque no le haces bien ni al chamo ni al club. Es colocarlo en un contexto donde el primer equipo se vea bien, porque el chamo le aporte algo bueno, porque el chamo en el partido, en el momento que tú decidas colocarlo, colabore con el funcionario que estás esperando de él y del grupo. Y eso es lo que nos va a llevar a que este proyecto se termine de consolidar. Creo que hoy se abre ese canal directo, que el jugador de la cantera vea que no es fácil, pero que sí es tangible, que por supuesto si va realizando procesos, si va destacando, lo vas a terminar usando porque está abierta la posibilidad de ello. No solamente Paella, es Piero, es hablarte de jugadores que hoy quizá aparecen como Armando, que quizá había jugado en Copa Libertadores Sub-20, debutó también con nosotros en la Libertadores de mayores, entonces vas ya teniendo que usarlos, pero quizá en un proceso donde ya tienen cierta edad, donde a lo mejor no lo habían vivido antes por cualquier cantidad de cosas, y hoy empiezas a ganar esos pasos que no se habían dado en su momento, empiezas a emparejar situaciones que te permiten ir ganando estabilidad, una estabilidad que, vuelvo y repito, en el mes en el que agarramos el equipo quizá no era el momento para ideal, pero a la vez, bueno, te tiene que servir como para también poner pies en tierra, o para saber todo lo que nos falta por crecer y por mejorar, a ellos y a mí, porque creo que es una autocrítica que tenemos que hacer todos, a nosotros como institución también, y a partir de ahí construir de manera más sólida este proyecto, porque tenemos que entender que el crecimiento de los chamos también va a ir acompañado de quién los acompañamos. Y eso tiene que ser muy clave en lo que de aquí en adelante venga. De quién acompañamos los chamos va a hacer que el equipo ande mejor y que los chamos se vean mejor. Entonces creo que es la unión de las dos cosas que necesita el Caracas, el proyecto de juveniles, que tiene que ser su base, pero a la vez seguir siendo competitivo, que es fundamental no solamente para el fanático, para nosotros quien está en el Caracas tiene que ser ganador. Y ahí con el tema del acompañamiento, y para ir cerrando, me hace pensar en algo que es a lo mejor extra futbolístico, porque termina afectando en lo futbolístico, sobre todo cuando son más jóvenes, que son menos sólidos, digamos, mentalmente en algunos aspectos. Y me refiero al tema de que mucha gente no entiende que estos chamos son humanos y están las redes sociales ahora. Entonces, ellos juegan, entrenan o salen y revisan lo que se dice y lo que no se dice. Estén o no estén con alta presencia en redes, ellos revisan. Ahí está el acompañamiento de ustedes, está el acompañamiento de quienes lo manejan, de los padres, porque todavía son chamos que seguramente algunos viven con sus padres todavía. ¿Cómo se maneja ese tema dentro del ecosistema del vestuario para que ellos vayan entendiendo lo poco importante que puede ser, no para no tomar en cuenta lo que piensa la afición, que al final la afición es el que empuja al equipo, sino que cómo hacer para que no se vean afectados en la toma de decisiones y en su juego, porque al final les afecta este constante ataque del que viven expuestos? Sí, es algo que no podemos controlar, sin duda alguna somos conscientes, porque la opinión siempre va a estar,
sea positivo o no, siempre va a saber, y ellos tienen que aprender a convivir con eso en esta profesión que escogimos. Es un tema con el que tuvimos que empezar de inmediato, no solamente fue correcciones desde lo deportivo, ver de qué manera generábamos un cambio, no un cambio por generar un cambio porque todo estaba mal, sino porque, bueno, traes una propuesta, traemos algo nuevo. Cada quien viene con su impronta. Exacto, necesitamos generar cambios en cosas y formas, inclusive desde la forma de entrenar, es diferente, cambia, pero también en lo que emocionalmente traía este grupo. Este es un grupo que está súper golpeado por todo esto. Entendían, mucha gente dice muchas veces que no lo sienten, no, al revés, está súper golpeado, llevan un peso enorme a espalda. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban los más grandes que son conscientes de lo que se está viviendo porque son los que saben o sienten que tienen que llevar más responsabilidad. Entonces quizá llevaban incluso un saco más grande del que ellos tenían que llevar, porque tenían que llevar el de ellos y el de los más chamos, y después los chamos que no sabían cómo convivir con esto porque soñaban otra cosa. De hecho, en las primeras reuniones que tengo con el grupo les preguntaba a los que venían a un pernillo o a los chamos que venían recién de las categorías menores si ellos soñaban con que su venida al Caracas era así. Y por supuesto la respuesta fue que jamás se hubiesen imaginado que, y no por positivo, al revés, porque en lo deportivo jamás se imaginaron venir al Caracas para vivir lo que estaban viviendo. Entonces, tú dijiste algo muy fundamental, son humanos. Entonces, mucha gente piensa que es nada más, es que no corren, es que no. Este grupo se mata, este grupo entrena, este grupo en una semana hicimos 3 doble turnos y este grupo en los 3 doble turnos se entrena como se tiene que entrenar. O sea, este es un grupo que está trabajando como tiene que trabajar. Es un grupo que sabe además la responsabilidad que es estar en el Caracas, pero es un grupo que también venía cargando y sigue cargando con una responsabilidad enorme que a veces no sabe cómo manejar, porque vuelvo y repito, hay una juventud que no sabe cómo reaccionar, ni era lo que se esperaba, porque tenía el ideal de voy a subir al Caracas o vengo de otro lugar al Caracas a ser campeones, y te encuentras con todo lo contrario, que quizás cuando ves el año tras año del Caracas siempre hay un año bueno y uno no tan bueno, y hoy este es el año quizás que no ha sido tan bueno, tenemos que terminar el semestre de otra manera. Pero además están los grandes que les toca cargar su responsabilidad de los demás, y entonces nos encontramos un grupo emocionalmente golpeado, no te voy a mentir, nos ha tocado incluso sobre eso trabajar, desde mi labor incluso a veces de papá de los más chamos, desde ponerme más cercano a los más grandes y decirles, vamos, estamos aquí, yo estoy delante de ustedes para asumir yo como parte de esto, a lo mejor primero el error y después ustedes detrás de mí, yo les voy a quitar un poquito. Hoy el foco va a estar en mí, quizás que van a hablar que no tengo la experiencia, entonces ustedes encárguense de lo deportivo, aíslense un poquito de esto. Sé que es difícil porque incluso ellos por necesidad de que dice la gente, ellos quieren saber quizás y se encuentran con lo que no les hace bien, pero ha sido un trabajo muy grande, muy completo. En lo deportivo me refiero a lo técnico, a lo táctico, mejorar el estado físico de la plantilla ha sido fundamental, pero también en lo emocional. Creo que en lo emocional mucha gente habla que es que no se muestran con confianza, es que no, pero es que cargaban encima muchas cosas, que no es que ya las han soltado por completo, pero nosotros hicimos una evaluación donde por niveles se ubicaban en uno, y hoy estoy seguro que esos niveles han subido para bien, y estoy seguro que todavía nos falta para seguir alcanzando hacia la plenitud que la plantilla necesita, pero ha sido un trabajo de ir midiendo en qué tiempo se van haciendo ajustes, de ir midiendo en qué momento, y de acuerdo a las características de la plantilla, no todos los equipos los puedes manejar de la misma manera. Esta es una plantilla particular por el lugar en el que está, por la característica de juventud, por los líderes que tiene. Entonces tienes que ir midiendo de qué manera ajustas, de qué manera corriges, siempre pensando en el bienestar de la institución, que es lo más grande que nosotros, y después de la plantilla, que es el resultado inmediato. No, y es que la gente tiene que tomar conciencia de que son humanos y además son chamos que están empezando, que estamos haciendo nosotros cuando tenemos 19 años. ¿Dónde estábamos? ¿Qué pensábamos? ¿En qué andábamos? Entonces, creo que hay mucho de eso que hay que machacarlo, porque la gente tiene que tomar conciencia de que por ahí no va, y que realmente los muchachos están sometidos a muchas presiones. El scratch ese público en red les pega, y no vale eso para mí de decir que para eso están, que eso es esa profesión, ¿no? Porque un día tú te puedes levantar con dolor de cabeza y eso chico también le duele la cabeza, pues es así. Entonces, pero bueno, es parte de lo que toca para seguir construyendo, porque yo creo que el futbolista venezolano ha avanzado por delante de todo. Están ustedes, los técnicos, también han avanzado muchísimo. Creo que el arbitraje en cierta medida ha avanzado. Creo que la dirigencia, parte de la dirigencia se ha quedado un poco atrás, pero creo también el periodismo y los medios se han quedado bastante atrás, y la afición se está quedando bastante atrás. Creo que tenemos una afición que hay que bajarla, más allá de que tenemos
unos fieles fanáticos que han venido a acompañarlos a ustedes, que por eso no se puede generalizar tampoco nunca en estas cosas. Pero sí creo que hay que construir una mejor forma de conversar sobre el fútbol, porque eso es lo que después se reparte en todas las áreas, ¿no? Y por eso quería invitarte y le iba a comentar a José, que lo tenemos por acá cerca, para decirte, pero bueno, surgió todo y buenísimo que hayas aceptado estar un rato conversando aquí en el canal. Al final has usado una palabra y la has repetido muchas veces y es lo que hoy el Caracas tiene que tener como base, construir. Estamos construyendo algo. No es una varita mágica que se hace un día para otro. Por supuesto, los tiempos tampoco son largos porque tienes responsabilidades muy importantes de inmediato. Pero estamos construyendo y también como fútbol venezolano tenemos que seguir construyendo muchas cosas. Creo que estamos en deuda nosotros mismos con el fútbol, de qué manera nosotros seguimos haciéndolo crecer. Hablo desde mi rol de entrenador, de qué manera nosotros seguimos haciéndonos responsables de poder conversar de fútbol. Te lo decía al principio que estamos carentes de estos espacios, por eso quizá el fanático también a veces se atreve a decir lo que piensa, lo que observa, porque no se abren espacios para que conozcan quizá la realidad de por qué está pasando algo, qué está sucediendo. A veces nosotros como club tampoco quizás brindamos todo, porque a lo mejor piensan que esto se está haciendo sobre nada y no, que hay un proyecto desde lo metodológico, desde lo estructural, desde cómo estos chamos están llegando al primer equipo, que no es de la noche a la mañana, lleva años construyéndose, lleva más de 4 o 5 años. Me tocó ser partícipe desde ese mismo inicio, hace 5 años de ello, salí y volví y no solamente seguí con él, sino que lo hicimos evolucionar. La venida del profe José con nosotros habla de que estamos buscando. Estamos hablando de José Hernández, que ahora es director deportivo. Entonces tener en el momento de hecho que me dice la responsable del primer equipo, le dijo, mira, aquí necesitamos a una sola persona, es profe José. Entonces, si de verdad estamos convencidos de que estamos haciendo y esa palabra construir, necesitamos personas con la capacidad de no solamente construir, sino como él siempre lo dice, a donde ustedes quieren ir ya yo de ahí vengo. Entonces nos puede inclusive ahorrar tiempo, ahorrar caminos que no tenemos que transitar. Lo importante es saber escuchar, saber aprender, ser consciente, porque estamos en un constante aprendizaje de que no estamos nunca en el máximo nivel, siempre tenemos algo más que dar. Entonces creo que construir es la palabra con la que hoy el Caracas tiene que identificarse más. Estamos construyendo, estamos trabajando, quizá vuelvo y repito, siempre lo digo, no es el contexto ideal para hacerlo, pero lo asumo con la misma responsabilidad, con la misma tranquilidad de saber que a dónde vamos, a dónde estamos parados, qué estamos haciendo por eso, porque no estamos de brazos cruzados, todo lo contrario. Estamos ocupados más que preocupados en que esto mejore cada día más y bueno, de aquí a diciembre todo pueda tener otra cara. Y estás al frente de un proyecto del equipo que es pionero en Venezuela en tener que ganar, tener que generar talento para poder exportar talento y que ese talento también lo haga competir. Entonces son como muchos frentes que bueno, que otros equipos también han comprendido que por ahí pasa también la sostenibilidad de los proyectos, porque no puede estar pendiente de que alguna cosa casual te financie un equipo, sino que deben ser los equipos que... Y por eso te decía hace rato que incluso como liga va a llegar un momento donde todos vamos a terminar apuntando al mismo sitio. Quizá hoy hay quienes no tienen claro el proyecto, no de club, sino de fútbol venezolano, donde tiene que apuntar. Creo que el Caracas ya... Lo que hoy se ve como que a lo mejor una época tan dura, creo que son pasos adelante que lo llevamos a otras instituciones y que en el momento que todos tengan que darse cuenta que el camino es ya vamos a tener un camino ganado y ahí es donde este fútbol va a crecer. Creo que esos proyectos que hoy puede pasar, que hoy quizá te revientan el mercado interno, que hoy te hacen, son proyectos que te has dado cuenta a lo largo del tiempo que son inaguantables, que más que bien nos hacen a veces daño, depende de cómo se pueda ver, cómo se pueda manejar, pero al final creo que esto que hoy como Caracas se tiene como proyecto, tú lo dijiste, hay muchos clubes que lo han absorbido y lo han visto como correcto. Sí. Hablo de clubes que hoy están apuntando a lo que nosotros apuntamos y en el momento que todo esto coincida como fútbol venezolano, creo que es donde vamos a terminar de dar ese salto que necesitamos. Bueno, Henry, de verdad, muchas gracias, a ti por conectarte aquí con la idea y de verdad todo el éxito. El semestre que viene sea algo para consolidar lo que se está haciendo, aunque sé que es poco tiempo, es muy poco tiempo, pero yo creo que tiene una plantilla que como que está tomando el mensaje y estamos viendo algo que es muy distinto. Yo creo que Caracas está en ese momento que agarran varios equipos que como que lo que llega el primer resultado puede agarrar una racha positiva, pero lo que más me gusta y la verdad que te valoro
valoro mucho el trabajo que estás haciendo, es que hay una actitud muy distinta a pesar de los resultados negativos. Hay una actitud de ir hacia adelante y eso tiene que ver con ustedes. Gracias, gracias y nada, buscando generar un cambio, buscando sacar provecho de la plantilla que tenemos, también siendo responsable con el club en el que estás, tienes que saber el lugar en el que estás para poder estar a la altura de él. Y nada, aquí estamos siempre para hablar de fútbol, te agradezco otra vez la oportunidad, de verdad. Cuando quieras volver, Seguro que puertas sí. abiertas. Y bueno, yo sé que para el fanático decir que escucharme decir o escucharnos decir de que no, que hablar bien de algo que a nivel resultados no está nada bien, suena raro, pero piénsenle un poquito, vamos a meterle un poquito el coco, porque el fútbol para conseguir los resultados hay que buscarlos y se buscan es construyéndolos. Por eso la insistencia con la palabra. En el fútbol no van a caer los resultados solamente porque estamos en un país como Argentina, donde el fútbol tiene unos resultados no porque quisieron ganar de un día para otro, sino porque hay todo un bagaje, un tema cultural inclusive atrás. Gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima charla de café, seguramente con invitados de lujo como el profe Henry Meléndez. Cuídense.